El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les relataremos una historia misma que pasó en el año de 1905 en Tepatitlán de Morelos. Este relato se titula Una ánima en pena. Jack 335 nos contará. Cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les relataremos una historia que pasó en el año de 1905. Este relato no la contaré yo, la contará Don Fidencio, un señor que sabe toda la historia. Que por cierto, el protagonista es el padre de él. Don Fidencio, cuéntenos la historia. Claro que sí, mijo, te voy a contar. Esta historia inicia así. Aquel viajero que él iba a caballo, eran las altas horas de la madrugada. Él se veía forzado a pasar por el camposanto, justamente al lado de él. Él iba muy temeroso, apretando el paso a su cabalgadura, con el deseo de apresurar tan ingrato trayecto, y no es porque fuera miedoso, pero uno nunca se sabe, tanto y más que ni una vez una persona se había atrevido a pasar por semejante sitio, y después de oscurecer, pues no había de otra que por haberse tomado unas copas de más. Se le había hecho muy tarde, y curiosamente también se había echado muchas copas de más entre pecho y espada. Que por cierto, don José Hurtado, o sea mi tata, a sabiendas de que en cuanto las brumas del alcohol nublaban su cerebro, eso sí, una extraña manía que siempre se le aferraba a su mente. Y eso era, con su cobija de lana blanca terciada al hombro, y eso sí, él emprendía haciendo heces en el camino que conducía al cementerio, y eso sí, se acostaba sobre una lápida a dormir su borrachera, misma que no dejaba de ser una rara costumbre. Es más, ni él mismo sabe explicarse, aunque eso sí, nadie tampoco le pide explicaciones. ¿Acaso poner libre a cada uno de dormir donde se le dé su gana? Pues existen ciertamente algunas naturales restricciones que imponen la propiedad privada, pero nunca se supo de algún muerto que haya tenido que venir a reclamar a los vivos por utilizar como blanco lecho la fría dureza de su lápida mortuoria. Y a ese se tenía nuestro hombre, que era mi tata, el frío que calaba hasta los huesos, y lo hizo despertar y se levantó con pasos vacilantes para hacer el intento de salir por encima de una de las bardas, y eso sí, lo hacía impulsándose una y otra vez, hasta que logró encaramarse precisamente, y al ver venir un solitario jinete se le ocurrió pedirle auxilio. Con el sombrero calado hasta los ojos, el viajero había entrado al oscuro callejón colindante con la ciudad de los muertos, cuyas semidestruidas paredes de adobe que muy escasa altura apenas protegían el recinto, y los numerosos portillos estaban cubiertos a medias por ramajos de huizache. Pero eso sí, nadie se preocupaba por repararlos, ya que con mucha lógica los presidentes municipales en turno siempre solían explicar su descuido, acudiendo que no había necesidad de... Si los vivos no querían entrar, los muertos no podían salir, pues ¿qué caso tenían gastar en esas minucias? Mejor dicho, que no querían gastar nada. Así que sin demasiado sobresalto había pasado la mitad del trayecto, cuando alcanzó a percibir por el rabillo del ojo una figura fantasmal que con movimientos pausados se mecía sobre la barda del camposanto como si bailara un macabro danzón. Justamente el blanco sudario de la cumbia se iba abriendo y cerrando, alternativamente como si fueran las alas de un gigantesco murciélago blanco, o también como si fuera una lechuza blanca. En ese entonces se destapaba
la cabeza con su sombrero y justamente él veía que se destacaba nítido en la negrura de la noche. Y justamente mi tata dijo: ¡Ave María Purísima! En ese entonces, empavorecido, mientras llegaba a sus oídos una súplica lastimera, misma que salían de los labios, misma que decía: ¡Ayúdame, compadre! En ese entonces, ya que escuchó eso, lejos de compadecerse, picó espuelas a su caballo y emprendió un desenfrenado galope, como si también hubiera captado la espantosa visión, y nuevamente dijo: ¡Ayúdame, compadre! ¡No te vayas! En ese entonces, mi tata alcanzó a escuchar todavía mientras el fantasma se perdía como tragado por la tierra. La carcomida pared se había venido abajo súbitamente, y el borrachín dio con sus huesos en tierra. Mejor dicho, a mi papá le cayó encima el muro, pero eso sí, al levantarse cubierto de polvo, pero eso sí, sin daño alguno. Que por cierto, mi tata alcanzó a escuchar todavía, mientras el fantasma se perdía como tragado por la tierra. La carcomida pared se había venido abajo súbitamente, y el borrachín, mi tata, dio con sus huesos en tierra, y eso sí, para levantarse cubierto de polvo, pero sin daño alguno. Después se volvió a escuchar otra vez: ¡Ayúdame, compadre! En ese entonces, lo que mi tata hizo fue subirse rápidamente al caballo, agitando los brazos que hacían ordenar nuevamente la cobija. La endemoniada carrera del caballo continuó hasta doblar por la esquina sur del campo mortuorio. Desde ese entonces hasta la fecha, no era posible percibir la visión, pero eso sí, el galope no paró hasta llegar al rancho. En su morada presa de fuertes escalofríos, y narrando con incoherentes palabras, mi tata dijo que había visto un ánima en pena, pero mi tata pocos días después murió por un derrame de bilis. Eso fue lo que pasó, pero eso sí, ajeno a todo eso, don José Hurtado, mi tata, siguió tomando vino cada vez que lo hacía, se iba a dormir. Eso es el cementerio, pero eso sí, por si las dudas la gente, lo que hacía y sigue haciendo es, suele mirar de reojo las paredes del cementerio. No vaya siendo que... Por nuestra parte ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video y sobre todo darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.